Bueno, egunon, bagoaz Gaizka Aritanoren prentzarkoagaz, badakizu betiko moduan, galdera egiteko biztu irudia eta soinua, hasi Jorge Zerrato Euskal Telebista, euskeraz, gero Kepa Iribar, nahi duzunen. Bale, bai, egunon, Gaizka? Egunon, bai. Bueno, lehenengo eta behin zelan daude jokalariak, azkenean nolasko hain deialdian sartuko da, edo nola dituzu jokalariak? Ez, haustura bat dauka Peruk eta Jeraik ere bai. Eta beste guztiak ondo. Peru eta Jeraik kenduta beste guztiak. Eta Ibai kenduta beste guztiak ondo. Beraz, Bilbao Atletikeko gazteren bat, jokalarien bat eramango duzu Ibarrera? Ez, gaude ez, baina, Bilbao Atletikekoak segun zeintzuk kontatzen dituzun, ez? Baina gurekin daudenak, Vencedor, Zarraga eta hoiek gurekin daude, eta hoiek gurekin datoz, bai, deialdian bai. Bai, zelan dago taldea? Denbora desente pasatu da azkenengo partidua jokatu zenutenetik, eta, lan egiteko denbora izan duzue. Bai, egia da 2 aste eduki ditugula, asko entrenatu dugu, 2 aste hauetan, jokalari asko lehenengo partidura oso justu iritsi ziren, edo iritsi oso entrenamentu gutxirekin, batzuk koronavirusarekin egon zirelako, beste batzuk lesionatuta, eta orain 15 egun hauetan beste zera bat daukagu, ez? Ikusi izan pasadan astean Sevillaren kontra ere bai, fizikoki hobeto gaude, eta gaixorik egon diran jokalariak entrenamentu gehiago daukate eta aurre denboraldi gehiago egin dute eta hobeto gaude, ez? Bai, abisatu zenuen, Granadaren kontra galduta gero, kritikak egongo zirela eta denbora gehiagik egonda kritikak hori entzuteko. Gehiagizkoak izan dira zure ustez, bastakit, zaretu batzuk eta komuniketako lagun batzuek egindako kritikak? Beti badakigu ez dakit asko izan diren, ez ditut inoiz irakurtzen. Normala da, Atletikek galtzen duenean beti kritikak egoten dira, eta 15 egunak izan dira jokatu gabe, eta oso normala iruditzen zait. Beti galtzen dugunean kritikatuak izaten gara, eta hori da lanbide honetako gauza normal bat, eta ondo hartzen ditugu, normala da, taldea kritikatua izatea, ze beti izaten da kritikatua galtzen duenean, beti. Orduan oso normala ikusten dugu, ze beti gertatzen da, ez. Baina egia da, igual, plantilla barruan jokalari batzuk ez dutela hain ondo hartu kritika batzuk, ez dakit, nola daude giroa jokalarien artean, orain? Jokalariak azkenean gu bezala ohituta egon behar gara, profesionala gara, atletiken gaude, talde handi baten, eta estosunean irabazten, kritikatua izatea, hori gure lanaren barruan dago, eta ez daukagu nik ez daukat inoiz inolako kejarik horri buruz, ez? Badakigu irabazten badozu, beti gertuago egongo zarela jendeako betu hitz egingo du zurtaz, eta hori normala da, ez? Batez ere, partidua ez dagoenean, aste barruan eta 15 egun daudenean. Taldea oso ondo dago, giro aldetik barrutik beti egon da ondo orain ere bai, eta egin behar duguna da, lehen irabazi, edo saiatu bihar partidu bat egiten, eta lehenengo garaipena eskuratzen, ez? Ipurua, Eibarren kontrako partidua, beti bezain zaila izango da, zantzari gabe. Nola ikusten duzu, biharko neurketa? Zaila, eurentzat ere bai. Guretzat zaila eta eurentzat ere oso partidu zaila. Hola ikusten dut, ez? Nire aldetik amaitzeko, ordutegi azkenean igandea izango da, baina gero Kadizen kontra jokatu behar duzu ostegunean, eta urrengoa igandean eta eguerdian ordubietan, ez dakit Atletiketzat ona izango den bigarren ordutegi hori, nola ikusten duzu? Ordutegi buruz azten bagara hitz egiten, azken duke bukatuko, uste dut jadana esan da dagoela, ordutegia jartzen digutena, iaz badigute aldatzen berriro. Hori dana esan da dago, ez dakigu noiz jokatzen dugun, edo normalean, edo aldatu egiten digute, orduan prest egon behar gara edozein aldaketarako, edo edozein momentutan partidu ostiralean, edo igandean, edo hor prest egon behar gara, ez digute abisatzen, ez? Eskerrik asko. Kaixo, Gaizka, eguerdion. Bai. Aipatu duzu derbi zaila izango dela, bientzat. Jakin nahi nuke, nola ikusten duzun Eibar hau, Mendilibarrek ja denboraldia daramatza, betiko Mendilibarren Eibar da, edo ñabardura berririk antzematen diozu? Ez dakit, beti daude jokoaren barruan
detaile txiki batzuk, baina ez orokorrean berdina, ez, gauzak oso argi dituzte, eta badakigu zertara jokatzen duten, eta hor arriskutsuak dira, eta bere euren gabeziak ere badituzte, eta saiatu behar gara aprobetsatzen, ez? Bere gauza onak asko dituztela gelditzen, eta gero gauza batzuk ez dituzte hainoenak, eta saiatu behar gara horiek ere aprobetsatzen, ez? Zein dira zeuek ondo egin beharreko horiek bihar partida irabazten ahalegintzeko? Bueno, azkenean gara bi talde bioi gustatzen zaigu goian presionatzea, defentsak oso altu izaten ditugu biak normalean, saiatzen gara arerioaren zelaian jokatzen, eta orduan, lurralde hori pixkat konkistatzeko edo hartzeko ia nok jokatzen duen gehiago, ez? Eurak gure zelaian edo guk beraien zelaian, ez? Badakigu eurak asko joko zuzena erabiltzen dutela asko, eta gero erdiraketa asko, eta saiatu behar gara beraien zelaian jokatzen, ez? Goian estutzen eta bere zelaian jokatzen, eta hor arazo gehiago dituzte, ez? Eta azkenan ere aldetik, gazteak aipatu dituzue lehen, Bilbao Athleticeko gazteak. Jakin nahi nuke ikusten dituzun gazte hauek pixkanaka taldean sartu eta taldeari laguntzeko, edo bakarren bat ikusten ote duzun protagonismo handia izateko moduan dagoela. Eskerrik asko. Bai, protagonismo handiari izaten, ez? Granadan bigarren zatian behitu nola bukatu genuen, ez? Vencedor, Unai López, Sanzet, Villalibre, Morcillo, Zelaian. Ligako partidu bat jokatzen, protagonismo handiari izaten, talde gaztea daukagulako orain, eta lehenengo mailan partidu oso gutxi dituzte, eta hori, saiatu behar dira lehen ritmo hartzen lehenengo mailakoa, ze behar ditugu, ez? Jokalari oso onak ditugu, gazteak, eta pixkanaka, esperientzia hori joan behar dira hartzen, ez? Taldeari laguntzeko, gero eta gehiagoari dira jokatzen, eta pozik gaude, egia esan da. Hola Gaizka, buenas tardes, Robert Bassi del Correo, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Antes comentabas, y el club lo emitió ayer, que no podrás contar con Geray, ni con Nolascoain para el partido de mañana. Eso te deja, digamos, con dos centrales puros de la primera plantilla, uno de ellos Núñez, y quería preguntarte por él, ¿cómo lo has visto en estas semanas, sobre todo a raíz de las declaraciones que ha hecho, que le gustaría salir cedido? ¿Le ves bien? ¿Le ves mal? ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho? Bueno, le veo bien, está trabajando, va a jugar mañana y el año pasado jugó 25 partidos, lo cual son muchos y esperamos, es un muy buen central, confiamos en él, queremos que esté en el Atleti muchos años y mañana va a jugar y esperamos que, como siempre, dé un buen rendimiento y que intentemos ganar el partido, ¿no? Sobre lo que dijo, yo más que nada tengo en cuenta a los jugadores lo que hacen en el campo, al final lo que dicen y tal, no tengo mucho, no le sigo mucho. Él trabaja bien, ha entrenado bien esta semana, va a jugar mañana y esperemos que lo haga bien, ¿no? Ayer también en Gaizka decía Mendilibar, con toda la razón del mundo, que exigía un poco de responsabilidad, de humildad a la hora de fijar los horarios, a la hora de acabe un poco ese desastre, ¿no? De que los equipos ni siquiera saben cuándo tienen que jugar, lo que les van a cambiar. ¿Tú estás un poco harto ya de estos vaivenes, de que ni siquiera puedes saber cuándo puedes cargar el trabajo al equipo, cuándo les puedes dar descanso? ¿Estás un poco harto de esta situación? Bueno, lógicamente, ¿no? Nos ha tocado las 2 semanas, ¿no? No saber cuándo jugamos y hasta el miércoles a la tarde no saber cuándo juegas, no sabes qué contenidos tienes que hacer entrenando si no sabes cuándo juegas, ¿no? Bueno, ya está todo dicho, ¿no? Es creo que una gran falta de respeto por los profesionales, por los clubs, por la gente de los clubs, porque es un desastre que no sepas ni cuándo vas a jugar, ¿no? Creo que está todo dicho y mientras esto siga así, pues no tiene seriedad, ¿no? Yo creo que a las cosas hay que darle seriedad y esto no tiene seriedad, ¿no? Opa, Gaizka, Ander Cotorro del diario Marca. Opa, ¿qué tal? El otro día comentabas que Morcillo te solucionaba una carencia en balón parado, en los lanzadores. Has comentado también que Zárraga y Vencedor van a estar en la convocatoria. Te quería preguntar si estos dos te solucionan alguna carencia y si te la solucionan, ¿cuál es? Gracias. Bueno, cada jugador tiene sus cualidades y esas cualidades las aporta al equipo. Cada uno tiene sus virtudes y sus carencias, creo que como todo el mundo tenemos, y yo más les veo las virtudes a todos que las carencias y cada uno aporta en
en lo que tiene él, ¿no? Unai Vencedor tiene buena salida de balón, tiene un criterio que a veces necesitamos también en el medio centro y tiene otras carencias. Y Zárraga tiene mucha correa, anda por todo el campo. Es un jugador muy completo, de calidad, de box to box, que al final llega arriba, tiene correa, es un jugador joven y lo tenemos y estamos muy contentos con él y bueno, son jugadores que están apareciendo cada vez más y una nueva generación y tenemos que tener un poquito de paciencia con ellos también y porque cada vez están contando más, ¿no? Alberto, y si no, Robert. Sí, voy. Kaixo Gaizka. Kaixo. No sé si, bueno, hablábamos un poco antes, ¿no? Que teníamos el problema ahora de trasera solamente con dos centrales, digamos, el primer equipo para ese partido. No sé si también a lo largo de esta temporada te habías planteado el tema de Perú como otro central, como Dean para medio campo, a ver cómo lo ves, cómo está esta situación. Es que ricasco. Sí, pues para este partido, desde luego, era claramente una opción como central, ¿no? Está entrenando, pues un jugador que juega en las dos posiciones. Yo lo veo más como centrocampista, pero es verdad que nos puede ayudar de central y ante la lesión de Yeray. Y teniendo en cuenta que somos un equipo con 3 centrales, que normalmente los equipos suelen tener más centrales, prácticamente todos los equipos de Primera División tienen 4 centrales, nosotros tenemos 3 y ese central, ¿no? Que puede estar también en la plantilla jugando en el centro del campo y ese posible parche atrás es Perú, pero también lo tenemos lesionado y bueno, ahora contamos con Núñez y Íñigo, ¿no? De cara a estos partidos de la semana que viene. Hola Gaizka, Robert otra vez. Pero respecto al partido de mañana, los partidos de Ipurua, pues bueno, más o menos sabemos el perfil que tienen, que suelen tener, mucha intensidad, mucho cuerpo a cuerpo. El Eibar pues viene de perder, el Atleti ha estado 2 semanas prácticamente sin competir. ¿Por dónde crees que van a ir los claves del partido? ¿Crees que se decidirá, pues eso, a balón parado, en detalles? ¿Cómo imaginas el partido de mañana? Bueno, somos 2 equipos que algunas de las cosas, no todas, pero algunas de las cosas que nos gustan las compartimos, ¿no? En cuanto a que a los 2 nos gusta jugar en el campo contrario, a los 2 nos gusta apretar muy arriba y tomar riesgos con la defensa bastante alta y un poco por la lucha esa por el territorio del campo contrario, ¿no? El que juega en campo contrario va a estar más a gusto, ¿no? A la hora de estar más cerca de la portería contraria y bueno, sabemos que ellos a través del juego directo y te meten el balón arriba y tratar de crearles nosotros peligros donde ellos tienen más problemas que es atrás, ¿no? Porque ellos ofensivamente es un equipo que llega con gente, que pone muchos centros y que te trata de embotellar, ¿no? Y es muy difícil porque siempre tienes momentos en Ipurúa de esos, da igual que sean 10 minutos, 20, 30, todos los equipos tienen momentos en los que ahí se sufre y tienes que defenderte, ¿no? Pero la idea es tratar de jugar más en su campo, ¿no? Y esa lucha por el territorio, ¿no? Un poco, ¿no? Basic, siguiente pregunta. Y si no, Arcaich. Sí, bueno, hola Gaizka, Hola, ¿qué tal? Arcaich Aramendia de Perico de ella. Te quería preguntar por esa conversación con Unai Núñez en la que él dice que, bueno, que tanto Rafa como tú le comunicáis que parte como tercer central. Preguntarte por si eso fue así y si le dijiste que era tercer central, ¿cómo le viste que respondía él a ese mensaje? ¿Cómo lo recibió? Gracias. Bueno, no es verdad. No es verdad, nunca en mi vida le he dicho a ningún jugador que es tercer central, ni cuarto centrocampista, ni nada. Y yo nunca hablo con los representantes, tampoco les conozco y es algo que no es verdad, ¿no? Hola Gaizka, Robert otra vez, la última por mi parte. Quería preguntarte si sabes cómo van los trabajos, vamos a llamarlos así, del club para tratar de reforzar al equipo, pensando fundamentalmente, se habla mucho de Javi Martínez, se habla mucho de Alex Berenguer, si el club te ha informado por cómo van o si se han encauzado estas conversaciones o en qué puntos están. Gracias.
Sí, estoy completamente informado a diario prácticamente de todos los movimientos que hace o que hace el club, que quiere hacer, evidentemente, pero en mi trabajo no es ese. Estoy bien informado siempre, a diario, pero nunca... Mi trabajo es otro, que es preparar el partido de mañana para ganarlo y, como comprenderás, pues siempre me centro más en el trabajo que tiene que hacer el equipo aquí en Lezama y preparar los partidos, ¿no? Eso es otro tema que llevan otras personas, ¿no? Aupa Gaizka, Ander otra vez. Comentando esto de los fichajes, ¿cómo crees que encajarían o qué es lo que te gusta de Javi Martínez y de Berenguer? Gracias. Bueno, no solo hablar de jugadores que están en otros equipos ahora mismo, ¿no? Mañana tenemos un partido en Eibar y confiamos plenamente en los jugadores que tenemos. Mi trabajo es sacarles el máximo rendimiento a los jugadores que tengo y en eso estoy, ¿no? Última pregunta para Arkaitz. Sí, Gaizka, preguntarte por Asier Villalibre. Dijo el otro día que se sentía bien, con confianza. No sé si le ves que preparado ya para ser el 9 habitual del equipo o crees que todavía le falta un poco. No, creo que está jugando mucho cada vez más y le vais a ver de titular más de una vez, o sea que es para mí el más delantero de todos, ¿no? Los que tenemos, y es verdad que es un jugador que también nos entra bien de revulsivo, que eso es importante ahora con 5 cambios y los segundos tiempos, ¿no? Es un jugador que cuando entra bien, pero el año pasado ya jugó de principio y este año va a jugar más veces seguro de principio, ¿no? Porque es un jugador que nos gusta, porque es un jugador que tiene gol y que es el único delantero centro que tenemos, ¿no? El único delantero de verdad, ¿no? Que tenemos en la plantilla, ¿no? Vale, chicos, eskerrik asko. Venga, Grorta.